Me llamo Elena. Fui enfermera nocturna durante 6 meses en el asilo Esperanza del Atardecer en las afueras de la ciudad. 6 meses que cambiaron completamente mi percepción sobre la bondad humana. Todo comenzó una noche de marzo del 2019. Era mi segunda semana en el turno nocturno. Las 11 de la noche. El pasillo de la tercera planta estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el ocasional pitido de los monitores. Estaba revisando los signos vitales de la señora Martínez en la habitación 312 cuando escuché pasos apresurados viniendo del otro extremo del pasillo. Era Laura. Laura Mendoza. La cuidadora más querida del asilo. 37 años. Cabello castaño siempre perfectamente recogido. Sonrisa perpetua. Los pacientes la adoraban. Elena, ven rápido. El señor Ramírez. Habitación 322. Corrí detrás de ella. Cuando llegamos, el señor Ramírez, 84 años, estaba inconsciente en su cama. Monitor cardíaco mostrando arritmia severa. Respiración irregular. Laura ya estaba junto a él, sosteniendo su mano. Tranquilo, don Héctor. Estoy aquí. ¿No estás solo? Su voz era dulce, reconfortante. Activé el código de emergencia. 3 minutos después llegó el doctor Salazar. Intentamos reanimación durante 17 minutos. Nada. El señor Ramírez fue declarado muerto a las 11:43 de la noche. Mientras el doctor completaba el certificado de defunción, noté algo. Laura estaba limpiando suavemente el rostro del señor Ramírez con un paño húmedo. Lloraba. Lágrimas genuinas. Le susurraba algo que no pude escuchar. ¿Estás bien?, le pregunté. Se limpió las lágrimas. Don Héctor era especial. Me recordaba a mi abuelo. Hablábamos mucho durante mis rondas nocturnas. No pensé mucho en ello esa noche. La muerte es común en los asilos, especialmente en turnos nocturnos. Los médicos lo llaman el efecto de las 3 de la mañana. Por alguna razón, muchos pacientes ancianos fallecen en la madrugada. 2 semanas después, la señora Fuentes. Habitación 315. 92 años. Diabetes avanzada. Problemas cardíacos. Llevaba 3 años en el asilo. Era jueves. 1:45 de la madrugada. Laura vino corriendo a la estación de enfermeras. Elena, la señora Fuentes. No responde. Otra vez. Misma situación. Laura sosteniendo la mano de la paciente. Susurrando palabras de consuelo. El doctor llegó. Intentamos reanimación. La señora Fuentes murió a las 2:14 de la mañana. Y otra vez, Laura llorando. Limpiando el rostro de la difunta. Acomodando sus cabellos grises con ternura. Era como una abuela para mí, me dijo después. Me contaba historias de cuando era joven. Era tan dulce. Empecé a notar un patrón. O al menos, la semilla de uno. En las siguientes 8 semanas, murieron 6 pacientes más. Todos en turno nocturno. Todos con Laura presente. No como la única enfermera en el turno. Éramos 3 enfermeras y 2 cuidadoras por la noche. Pero Laura siempre estaba ahí. Siempre casualmente cerca cuando sucedía. El señor Gómez. La señora Acosta. Don Manuel Torres. Doña Carmen Ruiz. El señor Villalobos. La señora Sandoval. Cada vez, el mismo ritual. Laura sosteniendo sus manos. Susurrando. Llorando. Limpiando sus rostros después. Acomodando sus sábanas con cuidado casi ceremonial. Una noche, después de la muerte de don Manuel Torres, me quedé observándola desde la puerta. Estaba sola con el cuerpo. Creía que yo me había ido a completar el papeleo. Pero algo me hizo quedarme. La vi tomar la mano del difunto don Manuel. Besarla suavemente. Y luego, y esto me heló la sangre, la vi abrir el cajón de la mesita de noche. Sacar algo. Un sobre. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su uniforme. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Dinero? ¿Una carta? No dije nada esa noche. Pero empecé a observar más cuidadosamente. Los asilos son lugares donde la muerte es esperada. Donde los ancianos, muchos olvidados por sus familias, pasan sus últimos días. Donde las enfermeras y cuidadoras se convierten en las únicas compañías. En las únicas caras familiares. Y algunos pacientes, los más solos, desarrollan vínculos profundos con quienes los cuidan. Empecé a revisar los archivos. No los médicos. Esos eran rutinarios. Revisé los registros de conversaciones.
Los asilos documentan todo. Cada visita familiar. Cada interacción significativa. Encontré algo inquietante. Todos los pacientes fallecidos en las últimas semanas habían solicitado cambios en sus testamentos. Pequeños cambios. Pequeñas cantidades de dinero. Entre $1,000 y $5,000. Para Laura Mendoza, mi querida cuidadora. 1. Podría ser coincidencia. 2. Generosidad. 3. Tal vez una cuidadora excepcional. Pero 8 pacientes en 2 meses. Todos dejándole dinero. Todos muriendo en su turno. Hablé con Marta, la enfermera senior. 62 años. 30 años trabajando en asilos. Marta, ¿te parece normal que tantos pacientes dejen dinero a la misma cuidadora? Se encogió de hombros. Laura es especial. Los pacientes la aman. Pasa tiempo con ellos. Les lee. Les habla. No como otras que solo hacen lo mínimo. Pero 8 en 2 meses. Elena, trabajas poco tiempo aquí. No sabes cómo funciona esto. Los viejos se encariñan. Quieren dejar algo a quienes los cuidaron cuando sus propias familias los abandonaron. Es normal. Normal. Tal vez. Pero algo en mi estómago me decía que no. Decidí observar más de cerca. Durante las siguientes semanas, presté atención especial a los pacientes con quienes Laura pasaba más tiempo. Había un patrón. Siempre elegía a los más solos, los que no recibían visitas, los que no tenían familia cercana, o los que tenían familia, pero distanciada. El señor Jiménez, 90 años. Su única hija vivía en otro país. Visitaba una vez al año. Laura pasaba horas con él. Le leía el periódico. Le mostraba fotos en su teléfono. Le preparaba té especial que traía de su casa. Doña Estela, 87 años. Sin familia. Sola en el mundo. Laura le pintaba las uñas los domingos. Le traía chocolates. Le cantaba canciones viejas. Don Roberto, 82 años. 3 hijos que nunca lo visitaban. Laura le mostraba vídeos de sus nietos que encontraba en redes sociales. Le imprimía fotos. Le hacía sentir conectado. ¿Era genuino o calculado? Una noche de junio, 3 meses después de mi primera sospecha, pasó algo que confirmó mis peores temores. Era martes, 2:37 de la madrugada. Hacía calor. El aire acondicionado había fallado en la segunda planta. Estaba ayudando a trasladar pacientes temporalmente a otras habitaciones. Laura estaba en su descanso. O eso pensaba. Bajé a la cafetería del personal por agua. Pasé por el archivo. La puerta estaba entreabierta. Había luz adentro. Eso era extraño. El archivo se cierra con llave a las 10 de la noche. Me asomé. Laura estaba ahí, frente al archivero de testamentos y documentos legales. Tenía una carpeta abierta. Estaba fotografiando documentos con su teléfono. Me congelé. Mi cerebro tardó 3 segundos en procesar lo que veía. Ella levantó la vista. Me vio. Por un segundo, ninguna se movió. Solo nos miramos. Su expresión cambió de sorpresa a algo más oscuro. Algo calculador. Luego sonrió. Esa sonrisa que todos amaban. Elena, me asustaste. ¿Qué haces? Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Oh, esto. Cerró la carpeta calmadamente. El señor Jiménez me pidió que verificara algo sobre su testamento. Tiene problemas de memoria. Quería asegurarse de que sus deseos estaban documentados correctamente. A las 2 de la madrugada. En el archivo cerrado. Tengo llave. La supervisora me la dio hace meses. Confía en mí para asuntos delicados. Me acerqué. ¿Qué estabas fotografiando? Solo verificando. El señor Jiménez está preocupado. Déjame ver tu teléfono. Su sonrisa se congeló. Perdón. Tu teléfono. Déjame ver las fotos. Se tensó. Por primera vez, vi algo real detrás de esa máscara de amabilidad. Algo frío. Elena, creo que estás malinterpretando la situación. Entonces no tendrás problema en mostrarme. Silencio. El zumbido del refrigerador de medicamentos en el pasillo era el único sonido. Entonces hizo algo que no esperaba. Empezó a llorar. Está bien. Está bien. Te diré la verdad. Se sentó en una silla. Cubrió su rostro con las manos. Estoy en problemas financieros. Mi madre está enferma. Cáncer. El tratamiento es costoso. No tengo seguro suficiente. Necesito dinero. Esperó.
Sabía que vendría más. Algunos pacientes, los más amables, me han ofrecido ayuda. Pequeñas cantidades. No les he pedido nada. Ellos ofrecen. Pero quería verificar que realmente lo pusieran en sus testamentos. Que no se olvidaran. Que sus familias no me acusaran después de robar. Sonaba creíble. Casi. ¿Cuántos pacientes te han ofrecido dinero, Laura? No lo sé. ¿10? ¿12? ¿14? He contado. 14 pacientes en 5 meses. Levantó la vista. Sus ojos ya no lloraban. Estaban evaluándome. Son generosos. Yo los cuido bien. Todos han muerto. Son viejos, Elena. Esa es la naturaleza de este trabajo. Todos en tu turno. Trabajo 5 noches a la semana. Las probabilidades. No me hables de probabilidades. Di un paso adelante. ¿Qué les haces? Se puso de pie. Ya no había dulzura en su voz. Ten cuidado con lo que insinúas. Estás matándolos. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Mi mejilla ardió. No sabes nada. Su voz era un siseo venenoso. Esos viejos están muriendo de todas formas. Solos. Olvidados. Sus familias los abandonaron. Yo les doy amor en sus últimos días. Les doy compañía. Les doy dignidad. Y te aseguras de que te paguen por ello. ¿Y qué si lo hago? ¿Crees que esto es caridad? Trabajo dobles turnos. Limpio mierda. Escucho las mismas historias 1000 veces. Me merezco algo a cambio. Te mereces acelerar sus muertes. Río. Una risa corta y amarga. ¿Acelerar? No los mato, Elena. Solo, los ayudo a estar cómodos. ¿Qué significa eso? Se acercó. Olí su perfume. Lavanda. Siempre lavanda. Significa que cuando un paciente está sufriendo, cuando está claro que no le queda mucho tiempo, yo me aseguro de que sus últimas horas sean pacíficas. Sin dolor. ¿Es eso un crimen? Si les das medicamentos no autorizados, sí. No tendrías pruebas de eso. ¿Por qué? Porque eres cuidadosa. Porque soy buena en mi trabajo. Nos miramos. En ese momento, vi la verdad. Vi a la mujer detrás de la máscara. Fría, calculadora, paciente. Vas a renunciar, dijo calmadamente. Mañana mismo. Dirás que encontraste otro trabajo. Un hospital de día. Mejor pago. Lo que sea. Y te irás. ¿O qué? Sonrió. Esa sonrisa terrorífica. O tendré que hablar con la supervisora sobre cómo te vi robando medicamentos del archivo. Tengo testigos. Pacientes que confían en mí. Que dirán lo que yo les pida que digan. Nadie te creerá. No. Sacó su teléfono. Me mostró una foto. Era yo, tomada desde un ángulo que hacía parecer que estaba sacando algo del archivero de medicamentos controlados. Tengo docenas de estas. De varias noches. Eres nueva. Yo llevo 3 años aquí. ¿A quién crees que creerán? Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eres inteligente, Elena. Sé que lo eres. Así que toma la decisión inteligente. Vete. Olvida lo que crees que viste. Y todos seguimos con nuestras vidas. No puedo dejarte seguir matando gente. No estoy matando a nadie. Estoy facilitando transiciones inevitables. Hay una diferencia. No la hay. Se encogió de hombros. Piénsalo. Tienes hasta mañana a las 6 de la tarde. Después, envío estas fotos a la supervisora y a la junta médica. Salió del archivo. Me dejó ahí, temblando. Esa noche no dormí. ¿Qué podía hacer? No tenía pruebas reales. Solo sospechas, patrones, coincidencias que podrían explicarse de otras formas. Y ella tenía pruebas falsas contra mí. Testimonios preparados. 3 años de buena reputación contra mis 3 meses. A las 6 de la mañana, cuando terminó mi turno, fui directamente a la policía. La estación de policía olía a café rancio y desinfectante. Eran las 6:45 de la mañana. No había dormido. Mis manos temblaban mientras le explicaba todo al detective Ramírez. 52 años. Veterano. Expresión de haberlo visto todo. Escuchó en silencio durante 20 minutos. Tomó notas. No interrumpió. Cuando terminé, se recostó en su silla. Suspiró. Señorita. Elena. Entiendo su preocupación. Pero lo que me está describiendo son coincidencias. Pacientes ancianos en un asilo muriendo en turnos nocturnos.
Eso es, esperado. 14 en 5 meses. Todos dejándole dinero. Todos en su turno. Tiene pruebas de que ella hizo algo para causar o acelerar esas muertes. La vi en el archivo, fotografiando testamentos. Ella dice que un paciente le pidió verificar algo. Tiene pruebas de lo contrario. Ella me amenazó. Me dijo que me callaría o me incriminaría con fotos falsas. ¿Tiene grabación de esa conversación? No, yo. Testigos. Estábamos solas. Volvió a suspirar. Mire, necesitamos más que sospechas. Necesitamos evidencia concreta. Reportes de autopsia sospechosos. Testimonios de otros empleados. Algo. Entonces investiguen. Revisen los reportes. Hablen con el personal. Exhumen los cuerpos si es necesario. No funciona así. No podemos exhumar 14 cuerpos basándonos en la corazonada de una enfermera que lleva trabajando ahí apenas 5 meses. Sentí la desesperación subiendo por mi garganta. Ella va a seguir haciéndolo. Va a matar a más personas. O va a seguir siendo una cuidadora dedicada que los pacientes aprecian tanto que le dejan pequeñas cantidades en sus testamentos. Se inclinó hacia adelante. Entiendo que esto se ve mal. Pero legalmente, éticamente incluso, no es un crimen ser el beneficiario de testamentos. Especialmente cuando eres quien cuida a esas personas. Ella me amenazó. Ella dice que usted la amenazó primero. Que la acusó de asesinato sin pruebas. Que la acosó. ¿Ya hablaron con ella? Llamó hace 1 hora. Presentó una queja contra usted. Dice que la está acosando. Que está creando un ambiente hostil. Que le preocupa su estabilidad mental. Ahí estaba. Su primer movimiento. Ella se está adelantando. Está creando una narrativa. O está siendo acosada por una colega paranoica. ¿No van a investigar nada? Voy a hacer algunas llamadas. Voy a revisar los reportes de defunción. Voy a hablar con el médico forense. Pero sin evidencia concreta de crimen, mis manos están atadas. Salí de la estación sintiendo que el mundo se cerraba a mi alrededor. Esa tarde, a las 3, recibí una llamada de la supervisora del asilo. Margaret Chen. 60 años. 25 años dirigiendo el Esperanza del Atardecer. Elena, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Cuando llegué, Laura estaba ahí. Sentada. Llorando suavemente. Tejido en mano. Margaret me miró con decepción. Elena, Laura me ha contado algo muy perturbador. ¿Es cierto que la acusaste de asesinar pacientes? Yo no dije. ¿La seguiste? ¿La confrontaste en el archivo en medio de la noche? ¿La amenazaste? Ella estaba fotografiando testamentos. Yo la vi. Ella estaba verificando información para el señor Jiménez, quien específicamente le pidió que lo hiciera. Tengo su solicitud por escrito. Puso un papel frente a mí. Reconocí la letra temblorosa del señor Jiménez. Fechado 2 días antes. Mi sangre se heló. Ella había preparado esto. Se había cubierto. Además, continuó Margaret, Laura me mostró algo muy preocupante. Giró su monitor hacia mí. Fotos. Yo en el archivero de medicamentos. Ángulos que parecían incriminatorios. Eso no es lo que parece. No, porque parece que estás accediendo a medicamentos controlados sin autorización. Ella editó esas fotos. ¿Me está incriminando? ¿O estás creando excusas porque te descubrieron? Laura sollozó más fuerte. Solo quería ayudar a los pacientes. No entiendo por qué me odia. No la odio. Estoy tratando de proteger. Elena. La voz de Margaret era firme. Esto es muy serio. Acusaciones de asesinato contra una empleada ejemplar. Evidencia de tu posible mal uso de medicamentos. Acoso documentado. Nada de eso es real. Tengo 3 pacientes que firmaron declaraciones diciendo que te vieron actuando de forma errática. Tomando medicamentos que no estaban prescritos para ellos. ¿Qué pacientes? Eso es confidencial. Pero sus testimonios son claros. Pacientes que Laura había preparado. Ancianos confundidos, manipulados. Fáciles de convencer. Vas a tomar una licencia administrativa inmediata. 2 semanas. Durante ese tiempo, investigaremos. Si encontramos evidencia de mal uso de medicamentos, serás despedida y reportada a la junta médica. Podrías perder tu licencia. Margaret, por favor, revisa los patrones. 14 pacientes. Todos.
Murieron porque eran ancianos enfermos. Eso es lo que pasa aquí. Elena. La gente muere. Salí de esa oficina sabiendo que había perdido. Laura me había superado en cada movimiento. Esa noche, en mi apartamento, lloré de frustración. ¿Cómo podía detenerla? No tenía pruebas. No tenía aliados. Tenía acusaciones contra mí. Entonces recordé algo. Durante mi turno de la noche anterior, había visto a Laura entrando al cuarto de medicamentos. Había sido rápida. 30 segundos. Pero había entrado. El cuarto de medicamentos tenía cámaras de seguridad. A las 11 de la noche, volví al asilo. Entré por la puerta de servicio. Conocía los códigos. Fui directamente a la oficina de seguridad. El guardia nocturno era nuevo. No me conocía bien. Olvidé algo en mi casillero. Mentí. ¿Puedo pasar? Me dejó. Fui directamente a la oficina de seguridad. Vacía. Los guardias hacían rondas cada hora. Accedí al sistema. Busqué las grabaciones de las últimas 2 semanas. Las noches que los pacientes habían muerto. Y ahí estaba. En cada caso. Laura entrando al cuarto de medicamentos. 20, 30 segundos. Saliendo con algo pequeño en el bolsillo. Copié los archivos a una memoria USB. También copié las grabaciones del archivo. De ella fotografiando testamentos. Tenía evidencia. Al día siguiente llevé la memoria USB al detective Ramírez. Esta vez su expresión cambió mientras veía los vídeos. Esto es interesante. Pero seguimos sin pruebas directas de que usó esos medicamentos para dañar a alguien. Es un patrón. Accede a medicamentos no autorizados. Pacientes mueren. Hereda dinero. Necesitamos más. Necesitamos saber exactamente qué tomó. Necesitamos pruebas de que lo administró. Necesitamos evidencia en los cuerpos. Entonces exhumen los cuerpos. Por primera vez, asintió lentamente. Con esto, podría conseguir una orden. Pero solo para 1 o 2. No para todos. Son costosos. Necesitamos elegir estratégicamente. El señor Ramírez fue el primero que vi. Y la señora Sandoval fue la más reciente. Hablaré con el fiscal. Mientras tanto, mantente alejada de ese asilo. Y de Laura Mendoza. Si ella sospecha que tenemos evidencia, podría huir. Los siguientes 5 días fueron agonía. Esperando. Sin saber qué pasaba. Entonces, el detective llamó. Tenemos los resultados preliminares del señor Ramírez. Niveles elevados de morfina en tejido óseo. Mucho más alto de lo que sus prescripciones justificarían. Eso es suficiente. Junto con los vídeos, es suficiente para una orden de arresto. Vamos a traerla. Pero cuando fueron a buscarla, Laura había desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Ropa ida. Documentos personales desaparecidos. Se había ido. Emitiremos una orden de captura, dijo Ramírez. Pero si planeo esto bien, podría estar en cualquier parte. Entonces se sale con la suya. Por ahora. Pero esto se vuelve nacional. Su foto. Su nombre. Alerta a todos los asilos y hospitales. No podrá trabajar en el campo médico sin ser detectada. Pasaron 3 semanas. Nada. Luego, un break. Un asilo en el estado vecino llamó. Una mujer había solicitado empleo. Usaba un nombre falso. Pero su foto de identificación se parecía a Laura. La policía local la arrestó. Al principio negó todo. Dijo que era confusión de identidad. Pero cuando confrontaron con la evidencia, con los vídeos, con la morfina en el señor Ramírez, su abogado negoció. Confesó. A cambio de evitar pena de muerte. 14 pacientes. Todos asesinados con sobredosis cuidadosamente calculadas de morfina. Nunca tanto como para levantar sospechas inmediatas. Solo suficiente para acelerar un final que parecía inevitable de todas formas. Su método era simple. Ganaba su confianza. Los hacía sentir amados. Los convencía de incluirla en sus testamentos. Solo un pequeño regalo. Para agradecerme. Luego, cuando el testamento estaba legalizado, esperaba. A veces semanas. A veces meses. Hasta que llegaba el momento correcto. Una noche tranquila. Cuando ella estaba de turno. Cuando las otras enfermeras estaban ocupadas. Les administraba morfina extra en sus Iversus. O en sus medicamentos orales. Se sentaba con ellos. Los sostenía. Los reconfortaba mientras morían. Les di paz.
dijo durante su confesión. Todos ellos estaban sufriendo. Les di una muerte digna. También te diste $43,000, respondió el fiscal. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 14 cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio, las familias de las víctimas testificaron. Algunos con rabia, otros con una confusión dolorosa. Pensé que realmente se preocupaba por mi padre, dijo la hija del señor Ramírez. La forma en que hablaba de él parecía tan genuina. Esa era su habilidad. Parecer genuina. Hacer que la bondad se viera real. El asilo cerró 6 meses después. La publicidad fue demasiado. Las demandas fueron demasiadas. Margaret Chen renunció en desgracia. Después del juicio, pensé que podría seguir adelante. Volver a la enfermería. Continuar mi vida. Estaba equivocada. Las pesadillas comenzaron 2 semanas después de que Laura fuera sentenciada. Soñaba con los pacientes, con sus rostros mientras morían, con Laura sosteniendo sus manos, sonriendo. Desarrollé insomnio severo, ansiedad. No podía entrar a hospitales sin sentir pánico. Mi terapeuta lo llamó estrés postraumático. ¿Viste algo que rompió tu confianza fundamental en el sistema de salud? En la bondad humana. Eso necesita tiempo para sanar. Pero no era solo eso. Era la culpa. 14 personas. ¿Cuántas podría haber salvado si hubiera actuado antes? Después del señor Ramírez. Después de la señora Fuentes. Si hubiera confiado en mi instinto desde el principio. No podrías haber sabido, me repetían. Pero sabía. En algún nivel. Sabía desde la tercera muerte. Tal vez desde la segunda. Y esperé. Observé. Reuní evidencia mientras más personas morían. Dejé la enfermería. No pude volver. Cada vez que veía a un paciente anciano, veía a las víctimas de Laura. Cada vez que veía a una enfermera siendo amable, me preguntaba si era real o calculado. La confianza se había roto. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Del señor Jiménez. El paciente para quien Laura supuestamente estaba verificando testamentos. Escribió: Elena, necesito que sepas algo. Laura me pidió que firmara ese papel. Dijo que era para protegerla de acusaciones falsas. Dijo que tú estabas tratando de lastimarla. Yo confiaba en ella. Firme. No sabía qué significaba realmente. Lo siento. Había sido su peón. Como todos los demás. Empecé a investigar casos similares. Descubrí que no era única. Había docenas, cientos tal vez, de cuidadores que se aprovechaban de ancianos vulnerables. La mayoría nunca eran atrapados. Porque es el crimen perfecto. Víctimas que se espera que mueran. Muertes que parecen naturales. Beneficiarios que parecen merecerlo por su dedicado cuidado. Conocí a otras enfermeras que habían visto patrones similares. Que habían reportado sospechas. Que fueron ignoradas. Desestimadas. Amenazadas. El sistema está diseñado para confiar en los cuidadores. Y esa confianza crea el espacio perfecto para el abuso. Un año después, testifiqué ante un comité legislativo, empujando por cambios, mejores sistemas de supervisión, auditorías obligatorias de testamentos cuando los beneficiarios son empleados de cuidado, autopsias automáticas en ciertas circunstancias. Algunos cambios se implementaron, no suficientes, nunca suficientes, pero algo más salió de esto. Encontré mi propósito. Ahora trabajo con una organización sin fines de lucro. Protección de ancianos vulnerables. Entrenamos a familias para reconocer señales de abuso. Educamos a personal de asilos sobre límites éticos. Abogamos por víctimas. No puedo deshacer lo que Laura hizo. No puedo devolver esas 14 vidas. Pero puedo asegurarme de que su historia se cuente. Que otros aprendan. Que el sistema cambie. Cada vez que doy una charla, comparto detalles específicos. Las señales que ignoré. Los patrones que debí ver antes. Si un cuidador es el único beneficiario en múltiples testamentos, investiguen. Si las muertes se agrupan alrededor de turnos específicos, cuestionen. Si algo se siente mal, aunque no puedan explicar por qué, confíen en ese instinto. El instinto que yo ignoré hasta que fue demasiado tarde. Han pasado 5 años. Laura sigue en prisión. Nunca ha mostrado remordimiento real. En sus pocas entrevistas desde prisión, se retrata como incomprendida, como alguien que ayudaba a los ancianos. Les di amor cuando nadie más lo hacía,
dijo en una entrevista para un documental de crimen real. ¿Es tan malo querer ser reconocida por eso? ¿Es tan malo aceptar gratitud? Sí, Laura. Cuando esa gratitud viene con asesinato premeditado, sí es malo. Pero lo más perturbador es que parte de la sociedad simpatiza con ella. He visto comentarios en línea. Los viejos iban a morir de todas formas. Al menos les dio comodidad. Las familias los habían abandonado. Ella fue la única que se preocupó. Esa es la peligrosidad de su crimen. Se esconde detrás de una máscara de compasión. Se disfraza de ángel de misericordia. Y la gente quiere creer en ángeles. He aprendido lecciones que nunca quise aprender. Aprendí que la bondad puede ser falsificada, que las sonrisas pueden ser máscaras, que las lágrimas pueden ser teatro. Aprendí que los sistemas en los que confiamos, hospitales, asilos, instituciones de cuidado, tienen grietas. Y en esas grietas, los depredadores prosperan. Aprendí que hablar requiere más que sospecha. Requiere evidencia, persistencia, estar dispuesto a ser desacreditado, amenazado, destruido profesionalmente. Pero también aprendí que el silencio mata. Si no hubiera ido a la policía, si hubiera aceptado la amenaza de Laura y renunciado calladamente, ¿cuántos más habrían muerto? ¿5? ¿10? ¿20? Hablar salvó vidas. Aunque llegué tarde para 14, llegué a tiempo para todos los que vinieron después. También aprendí sobre la vulnerabilidad de los ancianos. En una sociedad que los margina, los olvida, los considera carga en lugar de tesoro, se vuelven presas fáciles. Las víctimas de Laura tenían algo en común más allá de estar en el mismo asilo. Estaban solas, familias distantes o inexistentes, sin visitas regulares, sin nadie verificando en ellos. Esa soledad los hizo vulnerables, los hizo desesperados por conexión, dispuestos a creer que Laura realmente se preocupaba. Y tal vez, en algún nivel retorcido, ella sí se preocupaba, pero no más de lo que se preocupaba por el dinero, por el beneficio. Ahora, cuando visito asilos para nuestros programas de educación, veo cosas diferentes. Veo cuidadores genuinamente compasivos, la mayoría lo son. Pero también veo las dinámicas de poder. Ancianos dependientes de la amabilidad de extraños. Familias ausentes justificando su ausencia con vidas ocupadas. Veo el terreno fértil donde casos como el de Laura pueden suceder. Mi mensaje para las familias es simple: estén presentes. Visiten. No solo en cumpleaños. Regularmente. Impredeciblemente. Conozcan a todo el personal. Hagan preguntas. Revisen medicamentos. Monitoreen cambios en testamentos. No porque todos sean Laura, sino porque los Laura del mundo buscan víctimas sin protección. Mi mensaje para los trabajadores de salud: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, aunque no puedan explicarlo lógicamente, investiguen. Reporten. Documenten. Sí, podrías estar equivocado. Podrías causar incomodidad. Pero si tienes razón, salvas vidas. Y para los ancianos, sepan que merecen amor sin condiciones. Que la verdadera compasión no viene con factura. Que si alguien menciona testamentos o herencias, especialmente alguien que te cuida, esa es una señal de alerta gigante. He dedicado mi vida a asegurar que las muertes de esas 14 personas no sean en vano. Que Laura Mendoza no sea olvidada como una anomalía, sino recordada como advertencia. El mal rara vez llega con cuernos y cola. Llega con sonrisas, con lágrimas en los momentos correctos, con manos que sostienen las tuyas mientras mueres. Llega disfrazado de bondad. Y esa es la forma más peligrosa. 5 años después, todavía veo el rostro de Laura. No la Laura del juicio, con su uniforme de prisión y expresión dura, sino la Laura del asilo, sonriendo, limpiando suavemente el rostro del señor Ramírez, susurrando palabras reconfortantes mientras él moría. Esa imagen me persigue, porque en ese momento se veía exactamente como lo que pretendía ser, un ángel de misericordia. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Los monstruos no siempre se ven como monstruos. A veces se ven como las personas más amables que conocerás, hasta que descubres lo que realmente son. Mi nombre es Elena. Fui enfermera nocturna. Y sobreviví a descubrir que la cuidadora más amada era la asesina más paciente. Esta es mi historia, mi advertencia, mi peso que cargo. Porque 14 personas merecían vivir sus últimos días en paz real.
no en la falsa paz que Laura les vendió mientras los mataba lentamente. Y yo vivo para asegurarme de que el mundo lo sepa.